Generalmente no tengo muchos invitados, ustedes saben que tomo muchas invitaciones de muchos live, pero pocas veces invito, porque no me da tiempo, de hecho, porque bueno, hay muchas personas que me invitan. Pero esto que estamos escuchando de fondo es la canción que escuchamos en la meditación la semana pasada, el otro sábado. Y, y por eso quería eh, que hoy conocieran más, no solamente de la música, sino de este, no sé si es músico, pero un ser muy especial que creo que vamos a disfrutar, además de poder hablar de su libro. Así que vamos a hablar hoy con Lucas Cervetti. Lo hemos anunciado, lo he compartido ya en las redes y vamos a dedicarnos. Lucas, ¿cómo estás? Hola, Julio. Estábamos escuchando Calma porque, bueno, es mi canción favorita y de alguna forma ha sido la introducción para que por este lado te conozcamos también un poco más. Aunque sé que a ti no te Oh, gusta, a vos no te gusta que te digamos que eres músico, sino que interpretas música, ¿no? y de alguna manera sí, porque siento que somos mucho más infinitos que una profesión, ¿no? Así es. Es como definirnos con un título, con una profesión, me parece que ya es recortar la búsqueda de preguntarnos quién soy verdaderamente, ¿no? Bueno, vamos a ir a la música en un ratito, pero recibí este libro Sí, que es es tu único libro, ¿verdad? sí, es el único libro, sí. Y aquí, bueno, además de ser muy útil y muy interesante, y me lo fui devorando, no solamente porque sean cosas que todos necesitamos saber, sino por la forma en que lo expresas. Y hubo algo muy interesante, y me quedé en la primera etapa de tu vida, ¿no? Y te pido que comentemos esto, que conversemos de esto, porque puede que haya muchos que hayan tenido infancias similares a las tuyas, donde aparentemente todo era normal, pero no se sentía normal. O puede que Sí, alguien que nos esté escuchando se sienta en ese momento aún. Y creo que esa es como la puerta del despertar. ¿Qué pasó en tu infancia? sí, total. Bueno, ¿no? Yo crecí como digo, como crece creo que la mayoría de cualquier niño, solo que bueno, tengo una naturaleza muy sensible, soy muy sensible y claro, en mi casa la realidad es que mis papás siempre nos educaron de una manera completamente libres, nunca nos impusieron nada, de hecho, por ejemplo, yo me dedico a la música, estudié composición en el conservatorio, pero en mi casa no se hacía música, pero todo lo que yo pedía investigar, mis papás ahí me mandaban, ¿viste? Me llevaban, me iban paseando por distintos lugares, siempre con mucha libertad, incluso hasta, eh, no sé, por ejemplo, cuento algo que es bastante gracioso, pero, por ejemplo, mi abuela trabajaba en, una persona que trabajaba con ella era travestida, digamos, ¿no? Era un hombre que se Se queda transformó a mujer. mujer. Y es muy loco porque yo crecí y nunca se habló de que eso era algo raro, ¿verdad? Era simplemente la compañera de mi abuela, ¿no? Y de alguna manera, bueno, me crié así cuando era chico, claro, entré en el jardín de infantes y básicamente el problema había comenzado que yo quería tener una Barbie de la Sirenita porque estaba completamente enamorado de la Sirenita, viste, era completamente enamorado de la Sirenita. Y mi mamá me compró la Barbie de la Sirenita y cuando la llevé al jardín, imagínate, ¿no? Un varón con una muñeca Barbie. ¿No? Y claro, y ahí me empecé a dar cuenta un poco las reglas de este juego de la sociedad, de alguna manera empezar a crear una personalidad un poco más fría, un poco más encajable, ¿no? Para no sufrir directamente. Lo que pasa es que, claro, cuando fui creciendo completamente lejos de mi verdadero sentir, y en la primaria, en el secundario, todo marchaba bien, de alguna manera la distancia con mi naturaleza, con mi corazón, y que es el único lugar que yo siento que de verdad se puede estar en paz, cada vez será más grande, ¿no? Claro, claro. Esa distancia. Me vi a la página 15 de tu libro. Dice, con tan solo 3 años mi hermana dejó este plano. Fue tan fuerte lo que generó en mí su partida que únicamente me interesaba encontrar respuestas a las preguntas más profundas. ¿Qué es la vida? ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué nacemos?
porque sufrimos, ¿qué hay después de la muerte? Mientras me cuestionaba todo en silencio, el sistema social me arrastraba y yo cumplía con él. Hasta el día que cumplí 20 años, en medio del festejo, mientras me encontraba drogado en mi centro completamente desalineado y en un caos absoluto, tuve una experiencia que cambió mi vida drásticamente. Mi corazón se detuvo. En ese instante, un ser que hasta hoy, que hasta el día de hoy defino como mi guía, se acercó y se preguntó como Dios. Me dijo que lo que yo estaba sintiendo era un infarto y que mi corazón había dejado de funcionar. Estaba experimentando la muerte física. Puedo asegurar que morir no duele, tan solo me desgarraba la angustia de saber que mi muerte mataría a mi madre. Y también la frustración de haber desperdiciado una bella y joven encarnación. ¿Qué pasó después de eso? Creo que fue como el día, ¿verdad? Sí, sí, fue el día que definió mi vida para siempre. Digo, de alguna manera, lo que llamamos muerte de mi hermanita fue muy importante para mí porque literalmente enfrentarme a que alguien que está todos los días con vos, alguien con quien haces planes y demás, de pronto deje de existir. Y además se enfermó de meningitis, que la meningitis te enfermás y a los 5 o 6 días, como el caso de mi hermana, Claro. la mató, ¿no? Fue como muy de golpe. Y bueno, de manera muy resumida cuento ahí en la introducción del libro y esos 3 años hasta que tuve el infarto, que literalmente yo no es que consumía drogas, estaba bastante adentrándome en el ambiente de la música con productores de acá de Argentina, pero bueno, resulta que todos mis amigos estaban empezando a ir a fiestas de música electrónica, yo no escuchaba música electrónica, no pertenecía a ese ambiente, pero era mi cumpleaños y todos mis amigos se iban a ir a una gran fiesta de música electrónica y de alguna manera por esa necesidad que también socialmente nos arrastra, ¿no? El hecho de decir, bueno, pará, todos se van a ir al cumpleaños, ¿qué voy a hacer? O sea, no amiga, el cumpleaños, todos se van a ir a la fiesta, es mi cumpleaños, lo voy a festejar solo. Bueno, está bien, voy a la fiesta, ¿no? Con todos. Terminé tomando una pastilla de éxtasis, pero sin la cultura de tomar esa pastilla, entonces yo había comprado alcohol, tenía 20 años, era el día que cumplía 20 años. Y claro, no me di cuenta que nadie tomaba alcohol ahora, porque las reglas de mi grupo de amigos habían cambiado. Todos ahora tomaban pastilla de éxtasis y no tomaban Y más agua. alcohol. ¿No? Claro, y mi papá había quebrado económicamente, después de la muerte de mi hermanita, quebró él después de la crisis del 2001, todo eso, de Argentina, y entonces el dinero realmente para mí haber invertido en alcohol, y que esa culpa, ¿viste? De decir, bueno, y ahora nadie va a tomar alcohol, entonces empecé a tomar alcohol yo, ¿no? Y después tomé la pastilla de éxtasis y tuve una deshidratación literalmente, fue un infarto en el medio de la fiesta, Pero mientras eso le y pasaba al cuerpo, había toda una experiencia reveladora que te iba a abrir a otros campos, ¿no? sí, literalmente lo que me sucedió es que me pasó lo que, ¿viste cuando estamos soñando a la noche, que estamos durmiendo y creemos que el sueño es la realidad, pero en el sueño es como que tenemos funciones recortadas, es como que no tenemos plena conciencia en el sueño, pero de repente cuando nos levantamos es como si la conciencia se expandiese, ¿no? Y decimos, ah, no, lo que estaba viviendo era un sueño, la realidad es esta. Más o menos nos pasa eso cuando nos despertamos de un sueño, quiero decir, ¿no? Aquí en el infarto me sucedió exactamente lo mismo. En el instante, la secuencia del infarto fue, tomé la pastilla, yo no entraba en el efecto de la pastilla, todos mis amigos ya estaban en el efecto, yo no entraba, no entraba, no entraba, pasan alrededor de 3 horas sin que yo entre en el efecto de la pastilla y de repente siento una presión acá en el pecho muy fuerte, empiezo como a percibir raro y de repente dejé de ver, dejé de escuchar, dejé de tener cuerpo literalmente. Y entré en un plano que es el todo, que es la nada al mismo tiempo, y un ser que ahí lo digo en el libro, se me presenta como Dios, pero se me presenta como Dios porque yo venía del catolicismo. Claro. O sea, yo me eduqué y crecí en el catolicismo, y si bien hoy en día en todos lados ya empieza a aparecer el concepto de la reencarnación, no importa con qué profundidad, pero digo, es algo que es más común. Hace 13 años atrás no era tan frecuente, ¿viste? No se solía hablar mucho de estos temas. De Entonces, acuerdo.
claro, nunca había escuchado hablar literalmente de la reencarnación más allá de algún capítulo de Los Simpsons, ¿viste? Como esas cosas. Y, y se me presenta, claro, un ser que no me cabía ninguna duda que era eso, Dios, porque era todo lo que había. Y era una conversación que por supuesto que no era auditiva, no era con palabras, pero estaba en todo lo que había. Y me dice que acababa de tener un infarto, que esto, que lo otro, que había desencarnado, para resumirlo rápido. Y eso era una conversación lineal, así como estamos teniendo nosotros ahora, una palabra a la vez, ¿no? Y yo le pedía devolver por mi mamá, porque cuando mi hermana había muerto, mi mamá había estado internada, bueno, toda la historia. Y cuando acepto de que ya está, de que ya no podía volver, en el momento que acepto y es como que me entrego al hecho de morir, en ese instante mi conciencia se expande, que es esto lo que digo, que es como el sueño. De repente Lucas pasó a ser un puntito en donde había infinitos puntitos y todos eran igual de importantes. Y yo estaba presente en todos. Y con este ser que se me había presentado como Dios, él era como que me hablaba, pero es difícil decir hablaba porque todo esto fue fuera del concepto, fue fuera del cerebro. Y eran infinitas conversaciones al mismo instante con este ser, en donde comprendía un montón de cosas de mi historia, de mi camino, parte de mi camino álmico y cosas también de la humanidad, quiero decir, ¿no? De la tierra, de lo que somos como humanos. Y ahí viví la eternidad. De hecho, no me alcanza el tiempo de esta vida para poner en palabras todo lo que viví ahí. De hecho, van pasando los años y a veces por ahí, generalmente cuando me estoy bañando en la ducha, recuerdo algo de ese instante, ¿no? Como que recuerdo el recuerdo, ¿no? De ese instante. Y ahí lo conceptualizo, lo pongo en palabras, ¿no? Pero cambió mi vida para siempre. El deseo Definió. de ofrecer a través de la música lo que ofreces, que es mucho más que música, Sí, comienza allí, porque digo, el músico estuvo siempre, ¿no? Pero tu interés de hacer con la sí. música un puente más largo que el solamente entretener, ¿comienza allí? Total. Y fíjate qué loco como es, porque en definitiva yo siento que nuestra esencia está siempre ahí, ¿no? Ujú. Lo que pasa es que, claro, la personalidad se va entrenando con el árbol genealógico en donde nacimos, el país, la cultura en la que nacemos, nuestras situaciones económicas, no, digo todo, ¿no? Nos va como moldeando la personalidad. Pero la esencia del ser que uno es está siempre ahí latiendo, porque yo te diría que nunca hacía este tipo de música que hago hasta el instante del infarto. Cuando yo, claro, tenía bandas de rock, de pop y estaba como en una especie de carrera dentro del sistema de la música. Cuando tengo el infarto, de alguna manera lo que me sucede es que comprendo que la música, el sonido primariamente, es mucho más que entretenimiento. Quiero decir, el entretenimiento es solo un aspecto del poder de la música, ¿no? Y de alguna manera comprendí que lo que yo quiero hacer con la música es generar una herramienta para que las personas puedan conectarse con quien son verdaderamente, con el alma, quiero decir, ¿no? Por supuesto que el ego, digo, la herramienta para que el alma se manifieste en este plano y demás, pero el ego, Se nos fue. Entiendo que estos días hay demasiada gente en redes y sobre todo en Sudamérica, donde las líneas son un poco más débiles, ¿verdad? Vamos a esperar si no volvemos a conectar. Bueno, mientras tanto, si bien se ahí ya cortó, se volvió. cortó. Estaba diciendo que si bien lo que estabas contando es parte de este libro, es apenas la introducción. Tu libro no es sobre tu vida, sino sobre, No, y es lo que más me gusta, sobre una
de qué sería de verdad vivir conscientes en este tiempo, ¿no? Por eso, bueno, se llama la luz de la conciencia. Y desde una perspectiva absolutamente simple que la hace posible. E incluyes lo de la música. Llevo de decir que si bien no consumo toda tu música porque me he quedado trabado en Calma, porque Calma es como que me lleva siempre, donde además Sí. no usas solo teclado, sino que además ahí incorporaste o cello o algún instrumento de estos de cuerda, que para mí es supremo. Y ahí en el libro también hablas de la afinación 4-3-2, y sobre esto quería que nos contaras. Yo no soy, a ver, Sí. yo creo que todos tenemos libertad de hacer lo que querramos, pero yo creo que cuando uno escucha reggaetón no queda igual que cuando uno escucha música en 4-3-2, ¿verdad? Entonces, ¿cómo la música sana nos modifica internamente? Contanos de esto. Claro, claro. Bueno, el sonido básicamente tiene la particularidad de que busca transformar la materia. De hecho, esto se da porque todo es vibración en el universo, digo, todo está vibrando. Y yo creo que Sí, los humanos lo tenemos bastante incorporado, porque siempre hablamos en términos de frecuencia, de sonido, ¿no? Decimos, este lugar vibra alto, este lugar vibra bajo, tal persona tiene buena vibra. Digo, ¿no? sí, Como, sí. y todo tiene vibración y el sonido, si yo por ejemplo toco una nota, por ejemplo aquí tengo el piano, ¿no? Si yo toco un do, ¿no? Por ejemplo, si yo sostengo este do sonando, lo que va a suceder es que el, el sonido, la onda se empieza a expandir y busca que todo lo que hay en ese lugar donde está sonando la nota empiece a vibrar en la misma frecuencia que el sonido. Y si uno presienta resistencia a ese sonido, inevitablemente lo que empieza a haber es un choque de frecuencias que puede terminar con dolor de cabeza, con malestar, quiero decir, ¿no? Pero a lo que voy es que el sonido busca transformar la materia. Ahora bien, yo puedo tener el sonido afinado en muchos lugares distintos, ¿no? Cuando hablamos de afinación en 432 Hz, en verdad estamos hablando de una sola nota, que es la nota La, que de hecho es la primera del piano. El piano arranca en una nota La, por eso los norteamericanos no hablan de do, re, mi, fa, sol, así. Bueno, vos vivís en Estados Unidos. Dicen A, B, C, D, E, ¿no? Arrancan desde el La ellos. De arriba para abajo, ¿no? Claro. Y entonces se habla de afinar la nota La en una cantidad justa de hercios y por ley de armónicos se afinan el resto de las notas. No quiero complicar tanto con lo teórico, voy un poco más a lo práctico. Pero claro, los hercios es una medida que nosotros los humanos desarrollamos para medir frecuencia, para medir vibración, para medir cómo se mueve la onda de una nota, la onda vibratoria, ¿no? Entonces, yo puedo afinar la nota La en 432 hercios, que es donde yo afino la música, o se puede afinar en 440, que es donde se afina toda la música que hay en la radio, en la televisión, la de todos los artistas, porque de hecho los instrumentos vienen construidos y fabricados para tocar en 440. Y para que se entienda cuál es la diferencia del 440 con el 432, hay un experimento que se puede buscar en YouTube y demás. Es muy sencillo, hay muchos experimentos con estos experimentos cimáticos, pero si vos agarrás una lámina de metal, un chapón de metal, y le pones un parlante abajo que haga vibrar a la lámina de metal en la cantidad de hercios que vos le digas, si vos le haces vibrar con el LAN 440 y tirás sal arriba de ese chapón, se va a formar una geometría, en este caso en 440, en la nota La se forma una especie de estrella, y es impresionante, vos lo ves cuando se forma y no lo podés creer porque decís, ¿cómo el sonido está generando esa forma, esa geometría? Y ese ¿No? movimiento, digo, el sonido parece algo tan intangible, pero Claro. al final tiene un efecto, ¿no? Tiene un efecto, claro, totalmente, en la materia, directo. Pero claro, en 440 hay granos de sal que no llegan a formar la geometría, como que quedan ahí medio deambulando, tienden a formar la geometría, pero no la terminan de gestar. De hecho, los vértices de las puntas de las estrellas no se logran formar, como que quedan inconclusos, ¿no? Ahora, desparramás la sal, o la arena, lo que sea, y haces
sonar la misma nota en 432 hercios, se forma la misma geometría, la estrella, porque es la misma nota, pero no hay ni un solo grano de sal o de arena fuera de la geometría. Los vértices cierran perfectos, los vértices Completo cierran orden, perfectos. completo orden. Completo. Vos que has dado conciertos y has estado en contacto con gente que ha estado en contacto con tu música, eh, yo sé la respuesta, pero quiero que la digas. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando alguien escucha ese tipo de música? Sí, muchas cosas. De hecho, tampoco, viste, quiero... a mí a veces me cuesta decirlo porque yo siento que Es- el que sana es uno, no, ¿no? no sos vos, es tu música, así que no tenés que disculparte. Es la música que viene con vos. Bueno, en los conciertos pasan muchas cosas. De hecho, por ejemplo, hace 30 minutos, antes justo de comenzar la videollamada, el live, leí un mensaje que fue el último que leí de una persona que me dijo que hacía 5 meses hace varios meses que no menstruaba y que estaba por empezar a tomar medicación para empezar a menstruar y alguien le recomendó ir a un concierto mío y dice que vino al concierto y al día siguiente menstruó. Claro. Bueno, y otra vez el orden, ¿no? A nivel interno entramos en orden. Y así como ocurre ese orden a nivel interno, a nivel físico interno, creo que la Sí, raíz de donde afecta realmente es nuestro mundo emocional y también ese mundo interno de pensamientos e ideas que a veces están desordenados. sí. Esta mañana, por ejemplo, no estaba teniendo, eso de las 10 de la mañana no estaba teniendo mi mejor mañana. Los desafíos eran altos. Y puse calma y me puse a escuchar calma. Y encontré ese orden que estaba buscando. Entonces creo que si bien la música no hace el trabajo por uno, pero cuando uno quiere hacer el trabajo y en momentos no puede, la música te asiste, ¿no? Sería como la gran Total. asistencia no te va a cambiar la conciencia, pero te lleva a un espacio donde puedes ver las cosas diferentes y volver a elegir. Totalmente. De hecho, yo siempre digo que de alguna manera la música que hago, siempre cuento que por lo menos digo lo que comprendí, que el proceso de cómo creamos la realidad es muy simple, que es cuando una emoción nace, busca ser expresada. Y si nosotros no la expresamos, ya sea por un dogma, una creencia religiosa, cultural, social, familiar, ético, moral, la emoción se expresa por dentro y se estanca, Ahí está. ¿no? Y a partir de ahí, esa emoción estancada pasa a ser una especie de imán que empieza a atraer personas, situaciones, experiencias, contextos, enfermedades, para mostrarnos que hay emociones que están buscando ser expresadas. Lo que hace la música, que la música que hago hace que todas esas emociones estancadas, que están creando la realidad de manera inconsciente, vuelvan a circular por el cuerpo, pero desde un lugar amoroso, sin que vayas a trabajar y te echen del trabajo, ¿viste? Para darte cuenta que ese Claro, trabajo no era más para vos y que claro. te desplomen la autoestima y que te quedes 2 años en crisis, ¿no? Te, Digo, te devuelve la sensibilidad para conectarte con lo que en la vida es y lo que claro, no es. Y te ayuda a tomar bajo esa claridad nuevas decisiones, pero de manera más fluida, que creo que es definitivamente el camino espiritual. Yo tenía una discusión, no una discusión, una conversación hace tiempo con alguien que trabaja también con aceites esenciales y le decía lo mismo, eso es una condensación de energía elevada que en el momento que tomas contacto con eso, sea porque entra por el aroma o en contacto con la piel, hay un instante en que tu energía se ordena, un instante, y ahí debes aprovechar ese momento para tomar la decisión. Entonces, claro, total. si tú escuchas, es como ir a un masaje, si tú vas a un masaje pero te sigues estresando, no pasa nada. Pero si tú usas la puerta, que en este caso tu música trae, para tomar una decisión, para reflexionar sobre algo, para lograr comprender algo, para ser más amable, a veces estamos muy enojados y queremos ser amables, pero no podemos. Y en la música nos ayuda a encontrar ese espacio. Así que creo que es de gran ayuda esto que haces para personas Qué que ni siquiera lindo. tú te imaginas cómo la usan, ¿no? Sí, total. No, de hecho me han escrito mucho y incluso no sé, hay uno muy lindo que me gusta siempre tenerlo presente, que una niña autista que entra en un colegio para niños autistas, pero un autismo
de esos que están muy en extremo, que severos. no se los puede tocar porque cuando se los toca empiezan a gritar y a patalear y entran como así en una simbiosis de crisis y de gritos. Y la mujer, la nena entró y llevaba 3 meses la maestra sin poder tocarla y era muy difícil para la maestra, no sabía, probó de todo. Y me escribió porque alguien le recomendó que ponga la música que hago. Y la mujer me mandó un audio a Facebook y lloraba mientras me hablaba porque me decía que puso la música y que por primera vez en 3 meses le pudo acariciar la cabeza a esa nena. Cosas que el alma Y logra y que a veces nosotros nos ponemos en el medio, porque en este caso la preocupación de la madre quizás era lo que interrumpía, ¿no? El miedo, la inseguridad, la culpa muchas veces, y al liberarse total, ella a través de la música, también la niña se libera, ¿no? sí, totalmente. Quiero dejar el dato, este es el canal de Lucas en Spotify, lo buscan simplemente con su nombre y lo van a encontrar, y en el número 2 de las más populares está Calma, que es mi favorita, y ustedes elijan la suya, pero yo sigo pegado en esa. Y, y, además vale la pena decir que cuando los artistas que están en Spotify escuchamos su música, también tienen una pequeña contribución financiera que hacen cuando nosotros escuchamos. O sea que también es una buena manera de apoyarlos, no solamente recibir nosotros, sino devolver eso cuando escuchamos. Eh, ¿Cómo te sientes con lo que has creado con la música? Es decir, ¿qué representa para ti? ¿Es un don, es un servicio, es una carrera? ¿Cómo la miras? Y bueno, para mí la música principalmente es como un estilo de vida de alguna manera. Yo desde que soy chico, la música siempre me conectó. Yo escuchaba mucha música de chico, mucha, mucha. Con mi hermano vivíamos en las disquerías comprando CDs y yo pasaba muchas horas escuchando. Y creo que el deseo de tocar un instrumento pasó por ser muy melómano, ¿no? De vivir desde la música, pero de alguna manera me pasó que yo iba a los conciertos y en los conciertos no vivía lo que vivía en mi casa, porque de repente en mi casa yo me acostaba en la cama con auriculares, entraba en una meditación y de repente iba al concierto y era griterío, aplausos, la gente saltando incluso, y, y no me pasaba lo mismo. Entonces, de alguna manera, cuando me empiezo a dedicar a la música y luego del infarto ya, y que tomé la decisión que de alguna manera la música que hago sea una herramienta de conexión para la gente. O sea, yo realmente quería generar lo que a mí me pasa con la música, ¿no? Porque de alguna manera lo que intento generar en un álbum es lo que me pasa a mí cuando toco el piano, que es una meditación, literal. Y entonces dije, yo cuando empiece a dar conciertos, voy a cambiar completamente la dinámica. Y nosotros en los conciertos, de hecho nos cuesta conseguir lugares para hacer los conciertos porque cambiamos la dinámica completamente de lo que estamos acostumbrados. La gente viene, el que quiere estar sentado puede estar sentado, pero están preparados los lugares para que la gente se acueste Muy bien. y viaje hacia adentro, ¿no? De hecho, al principio, cuando empecé a dar conciertos, me acuerdo, ya la música se empezaba a expandir, pero entre canción y canción la gente aplaudía. Y yo de repente tenía que pedir, por favor, no aplaudan más. Claro, 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 claro. No rompan este Porque, momento. claro, y ahora ya la gente viene a los conciertos y de alguna manera sabe que es utilizar la música para ir hacia adentro. Y de alguna manera el aplauso está bien por ahí al final, cuando vienes, es una manera de reconocimiento, de agradecimiento, pero en el instante de la emoción es como que nos saca del lugar en donde estábamos. De hecho, la música gestaba una energía, ¿no? Y de repente venía el aplauso y desplomaba toda esa energía que se había gestado, ¿no? Claro, Es entiendo, entiendo, como, entiendo. sí, Hablando de gestaciones, este año fuiste papá, no el año pasado fuiste papá, o este año. este año, en enero, ¿Y cómo ha sido esta sí, nueva etapa siendo un padre consciente? sí, y la verdad que es un regalo
nació una manera de amar que desconocía. No, todo el mundo lo dice, ya lo sé. Sabía que podía llegar a suceder algo así, pero realmente nació un miedo y una manera de amar completamente distinta, porque siempre digo que nació Ámbar, que es mi hija, y inmediatamente nació un miedo, ¿no? Que yo no tenía. De hecho, me pasó algo muy loco. Yo no tenía, al haber vivido la situación del infarto, no tenía miedo a la muerte, ¿no? Pero realmente, no lo estoy diciendo desde un lugar, viste, como no le Sí, tenía miedo a la muerte. No, realmente, o sea, sabía que estaba todo bien y además había pasado tanto tiempo desapegado de tantas cosas, de tanto, que no había ningún problema si me iba. Pero claro, en medida que empiezo cuando conocí allí, ya hace 8 años, empezamos a crear un equipo juntos, me empiezo a pegar allí, ¿no? Entonces ahí también empiezan a hacer un pequeño miedo del desapego hacia allí. Pero me pasó que sí quedó embarazada y que estábamos buscando, ¿no? Y queda embarazada y viene mi primer viaje solo, ¿no? De viajar como te sucede a vos. claro. Y me acuerdo que estaba volviendo de Brasil en avión, atravesando una tormenta, más o menos a la altura de Misiones en Argentina, y el avión se empezó a mover de una manera que nunca en mi vida había vivido tanta. ¿Viste cuando el avión como que baja en Sí, picada? sí, sí, sí. ¿Viste que hace y, no, y empecé a tener ¿Y mucho el miedo y de miedo, repente digo, cuál fue en ese momento? claro, y digo, ¿cómo que Cuál estoy fue el miedo? sintiendo? ¿A morir tú y A que el no avión se poder caiga. atenderla? Claro, totalmente, ¿no? Pero me empiezo a sentir miedo, me empiezo a poner nervioso y empiezo a ir hacia adentro. Digo, estoy teniendo miedo, ¿cómo puede ser que tenga miedo? Y me empecé a dar cuenta de eso, que estoy completamente apegado Claro. a la idea de estar con mi hija, Claro, ¿no? pero Y de darle generalmente nos todo. apegamos siempre en los comienzos de los procesos. Es natural que lo hagas porque Claro, si de acá cuando tu hija tiene 15 años, tú sigues apegado, yo voy y te pongo un reggaetón para que despiertes para allá, para que se rompa la claro. cabeza. Por ahora está muy bien, Sí, es una forma de expresar el amor y estás conociendo ese amor. Entonces también estás sí, empezando a descubrirlo, ¿no? Y el miedo siempre viene con el amor, vienen juntos, después uno tiene que elegirlo, pero miedo y amor siempre se presentan juntos. siempre se presentan juntos, qué Bueno, lindo. y te veo, no te lo iba a pedir, pero te veo tan cerca del piano que si estás Claro. en disposición de hacer algo, nos encantaría escucharte. Claro, claro. Y de hecho, mira, antes de tocar el piano, también te quiero compartir que fue muy lindo, muy sincrónico cómo fue que nos conectamos, porque más o menos hará un año, cuando edito el libro en toda Latinoamérica y en España, con la editorial, me dijeron, ¿conoces a Julio Bebione? Me dijeron. Digo, no. Me dice, porque lo distribuye el mismo grupo en Estados Unidos y tengo un amigo, creo que era en Guatemala, de una librería que me habló de él, que no sé qué. Nada, me preguntaron si te conocía. Inmediatamente te busqué, ¿no? Y te escuché hablar y sentí completa vibración, ¿no? Y dije, te sigo, ¿no? Y a Claro. partir de ahí, todavía no leí ningún libro, pero estoy completamente, me encanta escucharte, ¿no? Y un día me acuerdo que me empezaste a seguir y entonces te escribí, digo, Claro, Julio, hola, yo te sigo descubrí tu también. música en Spotify. No recuerdo cómo llegué, pero llegué en un momento, Claro, ¿sabes? Esos encuentros que ocurren para que no los dejes pasar, porque podría haberme cruzado otra vez. Y de está, hecho después recuerdo que una vez había visto un video tuyo tocando en una canalización de Crayon en Argentina, pero no relacioné que eras el mismo que yo había escuchado en Spotify. Y nada, las cosas van ocurriendo. Si algo yo he tomado en la vida es dejarme llevar y ser espontáneo en la forma en que la vida se mueve, no tratar de empujar nada. Así que digamos que este es un punto en una historia que estamos creando y vamos a ver hacia dónde vamos con esto. sí, Y ya que mencionas el libro, totalmente. decir que sí, que este libro está en Estados Unidos
tenemos el mismo distribuidor y en toda Latinoamérica, de hecho, así que no dejen de buscarlo y obviamente está en Amazon, se llama La Luz de la Conciencia, esta es la tapa para que lo identifiquen y es una buena manera de conectar no con la historia de Lucas solamente, sino con lo que él percibe de la espiritualidad en la cual estoy totalmente en sintonía. Así que bueno, te dejo para que un ratito nos ofrezcas música y yo voy a desaparecer de aquí para no distraer y te dejo a vos y después vuelvo a sentarme cuando termines en el tiempo que quieras. Perfecto. Voy.
No quiero romper con palabras lo que se ha creado, pero tenemos que despedirnos. No. De todas maneras, creo que la voz también tiene una vibración, ¿verdad? Y esa vibración muchas veces también tiene el mismo sentido que la música, el sonido. Solo me queda agradecerte y recomendarles que vayan a buscar este libro que está en casi toda Latinoamérica, pero si están en Estados Unidos en Amazon seguro, o en algunas tiendas, pero en Amazon seguro. Que sigan a Lucas en Spotify y bueno, que siga tu vida como la tienes, que ya la tienes en orden, como la música que haces. Qué lindo, Julio, lo mismo vos. Yo la verdad que bueno, me pareces un genio, me parece que todo lo que haces, lo que compartís es hermoso, lo abordás desde un lugar hermoso. Así que también a todas las personas que estén aquí eh, y que sigan lo que hago, que vayan y a buscar, a bucear de qué se trata lo que hace Julio, porque que es más Bebione que Julio, ¿no? Eso, está claro. Y ojalá en los tiempos donde nos volvemos a conectar alguna vez podamos hacer algo juntos.